Copia de la oración. Levanten la mano, por favor. Ok, Angélica, ¿se me puede ayudar, por favor? Ok, manténla levantada los que no tienen copia de la oración. Por favor, alto, para que Angélica los pueda ver. Ok. ¿Quién más falta de la oración? Levanta la mano. Todos ya. Ahí atrás. Angélica, creo que ahí atrás. Una. Ok, bueno, los demás van a tener que compartir. Después traemos más. Ok. Comparten por mientras y la semana que viene traigo más. Ok, muy bien. Todos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía y infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, por favor. Muy bien, y como siempre hago también, hermanos, siempre hago un resumen de la clase anterior. Entonces, ¿quién me puede decir un dato, solamente uno, de lo que hablamos en la clase anterior? Levanta la mano, sí. El magisterio. Ok, ¿qué del magisterio? ¿Qué es el magisterio? Los obispos en comunión con el Papa, excelente. El magisterio significa ¿qué? En latín. Enseñanza, ok. La iglesia como maestro. So, técnicamente, magisterio literalmente significa maestro, magister. Ok, muy bien. Ok, ¿de qué más hablamos? Dios tiene 7 alianzas. Dios, las 7 alianzas. Con el pueblo. Ok, ¿y cuáles son esas 7 alianzas? La Sagrada Escritura, tradición, magisterio. No, eso no son alianzas. No. A ver acá. Es la de Génesis con Adán y Eva, Ok, la de Noé, ok, la de Abraham, ok, la de Moisés, ok. la de David, Excelente. la de Jesús, Ok. la última. Y la última, cuando la segunda venida de Jesús. ¡Bravo! ¡Wow! Muy bien. Excelente. ¿Cómo? Hablamos de la tradición. ¿Qué es la tradición, hermanos? ¿Lo qué? La que se transmite oralmente. Ok. Y por escrito, pero de una forma distinta. ¿Verdad? Lo que no necesariamente está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Qué más? ¿Qué? La Sagrada Escritura contiene 73 libros. Excelente. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? Eso ya no sé, padre. ¿Cuántos? 46. ¿Y del Nuevo? Excelente. Muy bien. Y en total son 73. No se olviden ese detalle. ¿Ok? Muy bien. Posiblemente va a estar uno en examen.
Wink, wink. ¿Ok? Muy bien, ¿de qué más hablamos? Hablamos del pecado original, ¿ok? Hablamos de la montaña. ¿Qué me pueden decir de la montaña? Miramos un video, ¿no? ¿De qué? A ver. Significa la cercanía con Dios. Oh, hermoso. La montaña en sí significa la cercanía a Dios. Qué hermoso. ¿Me pueden dar un ejemplo de la Sagrada Escritura de una montaña? La de Moisés. Moisés. Monte Sinaí, la zarza ardiente. Ok, muy bien. ¿Qué más? La misma, la sagrada. Levanten la mano, por favor. No griten. La de Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo. Ándale, cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Levanten la mano. El altar, la montaña donde está la alianza. Ah, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde el sacerdote sube hacia el altar. Es un tipo de montaña, ¿verdad? Los 3 pasos, 1, 2, 3. Tradicionalmente son 3. Muy bien. Jesús oró en la montaña, excelente. Cuando Jesús caminó, bueno, ya con la cruz. ¿Con la cruz a dónde? Monte Calvario, excelente. ¿Van viendo? Los detalles hermosos, ¿verdad? Es una imagen de la cercanía de Dios. Es sumamente importante esto, hermanos. Aún más, en el Génesis también. El jardín de Edén, ¿se recuerdan? ¿Estaba en un monte también? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, también estaba sobre un monte. ¿Ok? Porque el monte, como significa, es la presencia, la cercanía de Dios. ¿Ok? Aún Jesús, o Dios en sí, caminaba entre ellos también, ¿verdad? Entre Adán y Eva. Muy bien, ¿de qué más hablamos? ¿De cuál otro video miramos? Del canon de la iglesia, los libros Ah, inspirados. bueno, hablamos un poco de eso, pero no, el video no fue de eso. Hablamos del templo. ¿Qué me pueden decir del templo, hermanos? Sí, Toda la creación es un templo. toda la creación es un templo. Que el templo es la iglesia de Cristo. Ah, la iglesia de Cristo. Muy bien. ¿Y quién son los partes de la iglesia de Cristo? Nosotros. Por lo tanto, uno mismo es un templo vivo de Cristo. Muy bien. Cristo es el templo, claro. Ya. Ok, so el cosmos, toda la creación en sí, es el templo de Dios. ¿Y por qué lo llaman templo? El cosmos. ¿Por qué creen? ¿Qué es la conexión con el templo y la montaña? Es el lugar que conecta con el cielo. Ok. Pero en sí, El lugar celestial que conecta. eso es la montaña que se cerca de la cercanía a Dios. A ver acá. Es donde se unen el cielo y la tierra. Donde se unen, sí, pero aún es más. ¿Mm? ¿Es la oración? ¿Para hacer oración? Para esa oración, ok. El lugar donde mora Dios, bingo, exacto. So, no solamente significa la cercanía, sino donde mora Dios, donde Dios quiere morar entre nosotros. Ok, entonces toda la creación, como habíamos dicho, Dios está presente, ¿verdad? Pero de una manera espiritual. Es muy distinto que Dios esté presente sustancialmente. Solamente hay un lugar donde está presente sustancialmente. ¿Y dónde es eso? La Santa Eucaristía. Muy bien. Muy bien. Solamente en uno. ¿Conocen ya la diferencia? No somos panteístas. ¿Qué significa panteísta? Que todo es Dios. Que Dios es parte de este stage, de Dios que es parte de esto, que Dios está en cualquier lado. Ese es panteísmo. ¿Okay? Que Dios está literalmente en cada de esas cosas. No es verdad. Así no es. ¿Okay? Dios, si Él quisiera, se puede hacer esto, pero no lo es. ¿Verdad? Aunque a Dios no le falta nada. ¿Verdad? Porque todo lo que esto tiene, Dios ya lo tiene. Por lo tanto, a Dios no le falta nada. Entonces, Dios, sí. Dios puede estar en todo, pero no todo es Dios. Ah, qué hermoso. Dios puede estar en todo, pero no todo está en Dios. Muy lindo.
Escriben eso, está muy lindo. Inspirado, creo. Pero extra puntos hoy se celebra un memorial muy especial, especialmente para ustedes. ¿Cuál memorial en la iglesia litúrgicamente se celebra hoy? ¿San qué? Santo Jerónimo. ¿Quién es él? Ok. Ok. Se llama el Vulgate, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más conocen de su vida? Que él tenía un carácter muy fuerte y temperamental y se metía a veces en muchos problemas. Oh, sí, eso sí que sí. Él argumentaba mucho con su contemporáneo que se llamaba San Agustín. Como si no fuera nadie, ¿verdad? Los dos estaban peleando, escribiendo esa carta. ¿Quién te crees tú? ¿Qué? Pero ambos estaban defendiendo la verdad en su edad. Cuando uno tiene que llegar a un nivel, porque así es, hermanos, la verdad no solamente se llega y uno dice yo tengo la verdad y el otro dice yo tengo la verdad. Bueno, así se creó tanto iglesias protestantes, yo diría sectas protestantes, ¿no? Más de 40,000. Entonces uno tiene que decir, ok, ¿de dónde viene entonces la verdad? O sea, tiene que razonar. La verdad es razonable. Entonces, porque Dios nos dio ¿qué? Nos ha hecho en su imagen y semejanza, es decir, tenemos dos cosas. ¿Cuáles son? Razón y libre albedrío. Excelente. Eso es a través de nuestra inteligencia, hermanos. Informándonos, nos estamos formando. ¿Tiene sentido? Porque con más información tengan, más formación va a tener su vida. Porque el que sabe más de la Sagrada Escritura tiene la obligación de vivir adecuadamente según la verdad. Y mejor, exacto. Pero es más difícil, también va a ser más juzgado, ¿verdad? So, cuidado. No sé, como mi hermana que me dijo una vez, entonces no me digas nada. Porque más que sé, puedo ser más culpable. Dije, no, tienes que saber. Cada uno de nosotros tenemos una obligación de conocer más de Dios. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Muy bien, sí, aún San Jerónimo vino de una familia muy rica. Él fue educado, lo mandaron a Roma para seguir estudiando, como cada familia de nobleza en ese tiempo. Siempre lo mandan a Roma, una ciudad grande, ¿verdad? Como será como Nueva York o Boston o San Francisco, algo así. Pero cuando estaba allí en Roma, todo buenísimo estudiante, buenísimo. Pero se perdió. Se perdió en las cosas del mundo, los placeres, ¿verdad? Como cualquier joven y luego inteligente y guapo. Bueno, va a ser muy difícil para él, pero tanto tiempo que él vivió esa vida, eventualmente dijo, pues ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Al final de todo se sintió vacío, como San Agustín, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, él dijo, no, quiero cambiar mi vida. Yo no quiero vivir eso. Entonces, él se fue a vivir en el desierto por un tiempo, porque en ese tiempo los grandes santos vivían del desierto. Dijo, yo quiero ser como ellos. Entonces, se fue solo a vivir como ermita. Empezó a leer las Sagradas Escrituras, pero quiso aprenderlo a tal nivel que hasta él mismo se enseñó hebreo y griego. Algo increíble. Entonces él quiso estudiar la letra tal como era. Y cuando regresó a Roma, el Papa se hizo el secretario del Papa. En ese tiempo entonces, el Papa le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una tarea muy grande. Traduce las Sagradas Escrituras en una forma más precisa. Porque lo que tenemos ahorita son muy malas, horribles. Hazlo bien, te doy esa tarea. Entonces, aparte de escribir varios comentarios sobre la Sagrada Escritura, él tradujo lo que es el Vulgate, ¿verdad? Vulgata, sí, gracias. Entonces, que literalmente significa lenguaje vulgar o común de la gente. Era el latín en ese tiempo, ¿verdad? Hoy la gente escucha latín y dice, ay, no, padre, eso es muy elevado para mí. Siendo que en el pasado era lo mínimo. Todos hablaban eso. Y no solamente rezar, sino hablarlo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante conocer un poco de la vida del santo. Y a través de su vida, él estudió la Sagrada Escritura aún famosamente. Dijo algo muy hermoso. Dijo,
Dice, el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. ¡Wow! Muy fuerte. Hermanos, cuando vamos a misa en los domingos, solamente hice el análisis, solamente escuchamos como unos menos de 15% de la Biblia. Si solamente vamos a misa de los domingos. Bueno, 15% del Antiguo Testamento y 40% del Nuevo Testamento. Solamente. Si es misa dominical, solamente dentro de un ciclo de 3 años, ¿verdad? Si es misa dominical solamente. Pero si van a misa diario y más aparte los domingos, entonces creo que es un 70% en general que escuchan de la Sagrada Escritura. Es algo bello, algo hermoso. No es todo, pero es mucho, ¿no? Entonces, pero es un ciclo de 2 años en vez de 3. Y aún en 3 todavía ni es todo. Porque digo eso, si ustedes quieren aprender más de la Sagrada Escritura y escucharla y leerla más, meditar sobre ella, qué mejor manera de ir a misa cada día, si es posible, ¿verdad? Obviamente no todos tienen ese don de poder hacerlo, pero será hermoso si todos lo podrán hacer. Muy bien, hay que abrir su libro, por favor, su texto, a capítulo 1, página número 6, página 6. ¿Quién hizo la tarea? Levanten la mano. Y que sean honestos, ¿eh? Claro, las hermanas, claro. Claro. Levanten la mano alta, va a ver, ¿quién hizo la tarea? Muy bien. Ok, excelente. ¿Quién intentó la tarea? Ya sé que Alfonso intentó. Intentó. Bueno, muy bien, muchos intentaron. Sé que fue mucho, pero no se preocupen, lo vamos a leer dentro de la clase, ¿ok? Eso está bien. Pero es bueno leerlo en privado o en grupo para que así también cuando se repite en la clase, ustedes ya saben algo extra, ¿ok? Sí. Los angiógrafos se hicieron santos algunos. ¿Angiógrafos? Ajá, los que se hicieron. Oh, todos son santos. Todos. Sí, creo que sí, todos son santos, ya. ¿Ya? Sí, creo que sí, ya. Muy buena pregunta. Muy bien, creo que ya habíamos leído página 6, ¿no? Ya vimos página 6. En sí, lo que podemos decir página 6, es decir, son 3 cosas, ¿verdad? Eran la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Son las, ¿cómo se llaman estas 3 cosas? Las fuentes de la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Cómo? Fuentes comunes, muy bien. Ok, y la Biblia, como dice en el segundo párrafo, dice la Biblia contiene la palabra de Dios inspirada y sin error. De nuevo, ¿qué significa inspirada? Levanta la mano. No tiene error. Ok, bueno, eso es no tiene error, pero ¿qué significa? No, es que está inspirada. Es el Espíritu Santo el que motiva a escribir lo que se va a escribir. Solo Dios permite escribir lo que Él desea. Ok, sí. Bueno, igual, pero es guiada por Dios, es dada también por Dios a los autores a escribir. Sí, es Dios trabajando a través de su libertad. Sí, exacto, acá. Que tiene vida. Hermoso. Tiene vida. Porque como el Espíritu Santo tiene vida, ¿verdad? En el mismo, me encanta esa respuesta porque la Biblia sí está inspirada y tiene vida aún. Ruach, el Espíritu Santo, la Ruach, es aire, es que da vida. En sí, cuando uno lee la palabra de Dios, en sí, en verdad, da vida. De la misma forma que malas palabras pueden destruir, ¿no? Pueden destruir. Ok. Muy bien. Creo que página 7. ¿Ya abrimos página 7? Creo que no, ¿verdad? Ok. ¿Dónde está el micrófono? Do you have the mic? Okay. You want to help? ¿Alguien puede leer página 7, por favor? A ver acá.
A los de allá atrás porque no han hablado todavía, están muy calladitos. So go somewhere back there. Actually, yeah, him. I'm right there. Oh, over there. Vamos a tratar de incluir a todos hoy. Muy bien. Página 7. Lo que los católicos creen sobre la Biblia. La palabra inspirada de Dios nos lleva por la Sagrada Escritura. La palabra viva de Dios nos lleva por la tradición viva de la Iglesia. La palabra infalible de Dios, tal como nos ha sido transmitida por la Escritura y la tradición, ha sido encomendada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, que ejerce su autoridad en nombre de Jesucristo. La Sagrada Escritura está inspirada y no contiene error. Inspirada, que viene de una palabra que significa dar aliento. Significa que Dios mismo guió a autores que escribieron los libros de la Biblia. La inteligencia de estos autores fue iluminada directamente por la acción del Espíritu Santo para que escribieran solo y exclusivamente aquello que Dios quería. Pausa allí, pausa. Noten algo la línea que dice, la inteligencia de estos autores fue iluminada directamente por la acción del Espíritu Santo. La inteligencia fue inspirada. Es decir, Dios aún no está yendo en contra de su propia voluntad. Aún todavía tienen libre albedrío. Qué hermoso, ¿no? Tiene lentes, mira, no sabía que tenía lentes. Sí, están libres todavía. ¿Ok? Y como pueden imaginarse, aquí está el agua. Más o menos así. El padre no sabe dibujar bien. ¿Ok? Y aquí está un barco. Ahí está el barco. Y el barco tiene su... ¿Cómo se llama la? Veleta. Algo así. ¿Ok? ¿Cómo trabaja la inspiración de Dios? Es como un viento en el aire. Como un viento. Requiere la participación de uno para que el viento puede mover. Porque si... ¿Cómo se llama otra vez? Veleta. Si la veleta está para abajo, si no está subida, entonces ¿qué va a pasar? No se va a mover tanto, ¿verdad? Ahí se queda, ¿verdad? Lo que le está moviendo es el agua, todo lo que es abajo. Pero lo que es arriba es de Dios, el viento, el aliento, el ruah. Entonces, si está arriba, uno participa con Dios. Entonces, el viento siempre está allí. El Espíritu Santo siempre está allí. Perdón, gracias. ¿Qué pasó? ¿No sirve? ¿Se apagó? Técnico. A ver. Se apagó esta cosa. ¿Ahora sí? Hello. Test. Ahora sí. Excelente. Amor, caminando lo pagué. Muy bien. El viento o el Espíritu Santo o la gracia de Dios siempre está presente y listo para nosotros. ¿Ok? Siempre. Pero ¿qué requiere? Requiere que uno esté preparado para recibirlo. Uno tiene que ser dócil para recibirlo. ¿Y cómo es que uno puede ser dócil para poder recibir la gracia de Dios? ¿Cómo creen? Estando en gracia. Bueno, si estás en gracia, ya claro, manteniéndose en estado de gracia, uno puede recibir más gracia. Excelente. ¿Cómo?
Siendo dócil, pero ¿qué significa eso? Obediente. Ok, ¿qué más? Dispuesto. Siendo instrumento. Escuchando. ¿Qué más? Ser humilde. ¿Qué pasó con la oración? Una persona en oración. Oración, penitencia, ¿qué más? ¿Cómo? El fe, ayuno. ¿Me explico? Tratando de vivir una vida de virtud. ¿Ok? Todo eso nos ayuda a recibir la gracia de Dios. Y cada vez que decimos sí, sí y sí a Dios y no al diablo, no a la tentación, ¿qué pasa? Sube más y otra vez se pagó. ¿Tienes suficiente batería? Mejor lo... Eso tengo que pagar. El diablo no está feliz, ¿eh? Hello? No, todavía no. Test. 1, 2, 3. San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla. Test. Ok, mejor. ¿Me escuchan atrás? Sí. Excelente. Ok. Claro, viviendo en estado de gracia, tenían una vida de oración, diciéndole siempre sí a Dios y no a la tentación mala. Diciendo, obedeciendo, ¿verdad? Penitencias. ¿Para qué son las penitencias, hermanos? Pero los mensos dicen, no, a ver, ¿para qué? ¿Para qué son? ¿Mande? No lo escuché. Para enseñarnos a doblegar nuestro yo. Ok, sí, excelente. Para ir en contra del egoísmo, sí. El ego. Muy bien. Ok. Muy bien, excelente. ¿Para qué más es la penitencia? Para fortalecernos espiritualmente. Espiritualmente, ok. Para volver al estado de gracia. Para volver al estado de gracia, ok. Bueno, era algo similar, que era un paso para regresar otra vez al camino. Ok. Sí. Para agradar y ofrecer a Dios el sacrificio. Ok. Más que nada para purificarnos. Es en parte, en la realidad es una disciplina. Porque tenemos que disciplinar el cuerpo corruptible. ¿Verdad? El cuerpo, siendo material, por causa del pecado original, tiene corrupción, la concupiscencia. ¿Se recuerdan lo que es eso? ¿Qué significa concupiscencia? Significa, inclinación al pecado. No solamente el pecado, sino inclinación. Uno está más disponible, está más abierto a querer pecar. ¿Ok? Eso es lo que es concupiscencia. Entonces, porque el ser humano en sí cae en el pecado frecuentemente o está tentado frecuentemente porque es frágil. No porque lo que Dios dijo o hizo es frágil, sino porque el efecto del pecado original. Por eso es frágil. Y todos los demás tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, pero por eso se tiene que pelear, por eso te tiene que esforzar, como dice San Pablo, ¿verdad? Uno tiene que, ¿cómo se dice? Pelear la batalla, ¿verdad? La batalla espiritual, ¿verdad? Entonces, más que sí, más disciplina tenga, más alto va a estar la veleta. Lo voy a escribir, ¿eh? B chica. Ay, Dios mío. Veleta.
Ok, Violeta, muy bien. Entonces más alto y más grande se hace. Y el viento más rápido, rapidísimo. Avanza, tiene dirección, tiene propósito. Sí. Interpreto su dibujo. Sí. Bueno, hay que orar, hacer penitencia para que el Espíritu sople la vela de nuestras vidas y dejar que el Señor tome el timón. Ándale, ya. Que el Señor tome el timón. Ya, muy bien. Excelente. Ok, eso es lo que significa ser inspirado. La inteligencia es el instrumento que Dios nos da. El libre albedrío es que se requiere esforzar. ¿Ok? Usamos nuestra razón para poder soportar, apoyar, hacerlo fuerte. Pero no se puede... Uno que puede ser inteligente también puede ser muy vago, ¿verdad? Como San Jerónimo. A veces los más inteligentes son los más vagos, porque son los más astutos a veces, ¿verdad? Saben de lo que no se van a dar cuenta, ¿verdad? Cuidado. Cuidado los inteligentes aquí en este cuarto. Padre, yo no. Muy bien. Sí, puedes seguir, por favor. Este proceso tuvo lugar a lo largo de miles de años. El Espíritu movió a estos autores sin limitar en modo alguno su libertad a escribir lo que guardaban en su inteligencia. Aunque Dios es el principal autor de las Escrituras, los autores humanos son también verdaderos autores porque actuaron como instrumentos subordinados, libres e inteligentes del Espíritu Santo. Gracias. Aquí dice instrumentos subordinados, es decir, los que participan, los que quieren participar en la gracia de Dios. Pero no todos los que dicen Señor, Señor van a ser salvados, ¿verdad? No todos los que dicen que yo soy el instrumento que Dios me eligió a mí. ¿Seguro? ¿Cómo sabes? Que se pueden notar en sus frutos, ¿no? Si vive una vida santa, si vive una vida piadosa, de penitencia, de oración, y más aparte lo que sale de su boca, de su persona, ¿verdad? Se tiene que manifestar. Por lo tanto, Dios, siendo Dios, sabía a quién iba a elegir, ¿no? Aunque Él usó las personas como instrumentos, aunque todavía mantenieron su libre albedrío. ¿Me explico? Muy bien. ¿Alguien más quiere leer? De atrás, por favor. A ver, acá. Aquí levanta la mano. Muy bien. Sin error. Sí. Significa que no puede equivocarse. Propiamente indica que la Escritura siempre enseña la verdad, nunca el error. Pues, como todo lo que los autores inspirados o arqueólogos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para la salvación. Leer la Sagrada Escritura es, de alguna manera, como recibir la Eucaristía. Pausa allí. Wow, repetirlo por favor. Leer la Sagrada Escritura es, de alguna manera, como recibir la Sagrada Eucaristía. Wow, qué bello, ¿no? ¿Por qué creen eso, hermanos? Levanta la mano. ¿Por qué creen eso? Porque es palabra viva. Sí. Bueno, también en lo que leí decía, porque Dios mismo quiso revelarse. Porque Dios mismo quiso revelarse en la Escritura. Ok, muy bien. Pero me gustó muchísimo lo que dijo aquí atrás, porque es viva. Qué hermoso, ¿no?
Combinando con lo que dijo acá enfrente, de la palabra vida. Excelente. Muy bien, si puede seguir, por favor. En ambos casos, la palabra de Dios viene directamente a nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Iglesia ha venerado siempre las Divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Wow, qué hermoso, ¿no? Entonces, aún cuando en la misa, ¿se recuerdan cuando dije la misa lo es todo? Absolutamente todo. Por lo tanto, se reciben dos cosas, hay dos liturgias. ¿Cuáles son otra vez? La liturgia de la palabra y liturgia de la Santa Eucaristía. Muy bien, sí. No, quería decir que, bueno, estuve leyendo la tarea, de que la palabra de Dios nos alimenta en la mente, el espíritu, y en la Eucaristía nos alimenta también Jesús con su cuerpo. Ándale, qué hermoso, ¿no? So, espiritualmente y físicamente. So, cuerpo y alma. Interesante, ¿no? Mente y propia voluntad. Todo está allí, todo está unido. Lo que hace una persona completa, hermanos, no es solamente el cuerpo, no solamente el espíritu, su alma, sino es cuerpo y alma. Si eres solamente alma sin cuerpo, entonces ¿qué eres? Estás muerto. Ojalá que estés en el cielo. Dijo San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Exacto, eso se puede aplicar directamente aquí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Sí, puede seguir, por favor. Para el católico, la palabra de Dios goza de máxima autoridad, pero las Escrituras no son la única fuente de la palabra de Dios. Así nos lo enseñan las nuevas Escrituras. Gracias. ¿A seguir, por favor? En la segunda carta a los Tesalonicenses. San Pablo recuerda a los creyentes de Tesalónica que deben guardar las tradiciones que los apóstoles les han transmitido por escrito o de palabra. Ándale, ahí está. Por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones que aprendéis, tanto de palabra como por carta nuestra. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, la tradición oral, forman una sola fuente porque la palabra de Dios llega a nosotros. La interpretación verdadera de ambas, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, se realiza mediante la enseñanza infalible de la Iglesia, el magisterio. Infalible quiere decir que por la ayuda divina del mismo Cristo, la Iglesia no puede enseñar errores en materia de fe. ¡Wow! La Iglesia no puede enseñar errores en materia de fe. ¿Qué significa eso? Seguramente a través de la historia, y eventualmente vamos a hablar, creo que el año que viene posiblemente, de la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que a través de la historia, aún durante el tiempo de San Pablo, ¿verdad? Ya existía lo que se llama herejes. ¿Qué son herejes, hermanos? Los que no creen en Dios o... ¿Cómo? Bueno, son los que han protestado en contra de lo que ya se les había enseñado. Ok. Que se protestan en contra de lo que ya fue enseñado. ¿Qué más? Los que ya lo saben, pero lo rechazan. Ándale. Sabiéndolo y lo rechazan, sí. Se rebelan contra las verdades, exacto. Muy bien, eso es ser hereje, ¿ok? No sean herejes, por favor. Digo esto ¿por qué? Porque a través de la historia ha habido muchos herejes. Y hay muchas herejías que en nuestras clases van a aprender. Pero aún entre de la iglesia hay muchos herejes. A veces son los peores. Y acuérdense, a veces los más inteligentes pueden desviar todo el mundo. ¿Okay?
Martín Lutero fue sacerdote, Agustino, según la orden de San Agustín, el grande santo. Y luego este señor ya años después, 1000 años después, se va en contra de todo lo que él había escrito también, ¿verdad? Entonces, aparte que él se hizo hereje, ¿verdad? Y era sacerdote, se protestó contra la Iglesia Católica y se juntó con una monja, tristemente. Estas monjas son excelentes, ¿eh? No. Devotas, todavía tienen su hábito. Yeah. Sí. Que si hereje y protestante es lo mismo, pues sí, básicamente sí, porque rechazan públicamente la verdad. Ya. Ok. Sí. Una pregunta, tomando esto que está hablando ahorita, volviendo un poco al Génesis, ¿ese era el riesgo de que comieran del fruto del conocimiento? Porque muchas veces el hombre, cuando tiene demasiado conocimiento, cae en el error por lo de dejar la inspiración de Dios y creer solo lo que... En parte, es como, uno puede decir, como el rico. Más riesgo tiene el rico de pecar, porque tiene más tentación de aferrarse a las cosas materiales en la vida. Por eso, como Dios dice, es más fácil que un pobre entre... Muy bien. ¿El ángel caído fue el primer hereje? Técnicamente no fue el primero que pecó. Pero hereje, no se dice hereje porque tiene que ser humano para ser hereje. Y fue el ángel. ¿Ok? Porque un hereje puede cambiar su manera de pensar. El ángel no. Sí. Perdón, lo que acaba de decir, dijo usted, técnicamente no fue el primero que pecó. No, técnicamente sí fue el primero. Ya. Ok. Hay que seguir leyendo. Aquí, página 10, por favor. Vamos a pasar páginas 8 y 9, porque básicamente ya habíamos hablado de esto. Página 10. ¿Quién más puede leer? Los del medio. Perfecto. Ode. Levanta la mano otra vez. ¿Cómo fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita por diversos escritores, cada uno según su propio estilo. Los autores de la Biblia escribieron solo lo que Dios quería que escribiesen. Toda la Biblia, debidamente interpretada por la Iglesia, es verdadera y no contiene error alguno. La Biblia es una colección de muchos libros escritos por distintos autores, en épocas y lenguajes diferentes. Estos autores tienen diversas formas de pensar y de escribir. Algunos compusieron poesías maravillosas como los Salmos. Otros, como San Lucas, escribieron una historia detallada basada en una cuidadosa investigación. Algunos, como Ezequiel, tuvieron visiones simbólicas que más tarde pusieron por escrito. Otros simplemente transmiten datos como la lista de las tribus de Israel, contenida en los libros de los números. Algunas obras están escritas en este estilo muy sencillo, otras, como el Eclesiastés, son de carácter filosófico e intelectual, al igual que ocurre con otras obras literarias. La personalidad del autor se refleja en sus escritos. Pausa, gracias. Qué hermoso, ¿no? El hecho que la personalidad del autor aún se manifiesta en lo que ellos escribieron. Qué hermoso. Tan libre que están en escribir, que hasta en su personalidad se manifiesta. Es decir, Dios usa todo de tu persona.
No solamente lo bueno, usa todo. No rechazan lo malo en su persona, ¿verdad? El pecado, pero en sí no hay una forma desordenada de que uno se siente avergonzado de su pasado. ¿Me explico? A tal nivel que uno no dice, no, Dios nunca me va a perdonar. Es ya desordenado. Dios perdona a todos solo y cuando que uno se arrepiente con un acto de perfección, un acto de contrición perfecta, ¿verdad? Y si no puede ser eso, entonces confesión, que es la más segura. ¿Ok? Entonces, aquí escuchamos, por ejemplo, los salmos. El rey David, él compuso 70% de los salmos. Mucha gente no sabe eso. 70% de los salmos fue escrito por él, que originalmente eran para ser cantados como himnos. Aún en las instrucciones del misal romano, dice y prefiere la iglesia que los salmos en la misa aún deben ser cantados. Aún en cada misa. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo hoy, nosotros aquí, los domingos, ¿verdad? O cuando es una solemnidad o es una fiesta. Pero técnicamente, la iglesia prefiere que estén cantados porque eso fue lo original. ¿Ok? Por eso, gracias a Dios que las hermanas ayudaron a algunos lectores, ¿verdad? Para practicar cómo se canta el ritmo poético de los salmos. Es tan bello, es hermoso. Eso practíquenlo, es muy, muy lindo. También el Padre Miguel, que estaba aquí, dio una clase breve de los salmos también, que habló de eso. Y San Lucas también, San Lucas era médico. Eso con razón, él escribe con mucho detalle. Con mucho detalle, sí. Ahí tengo una pregunta, porque hablamos de la montaña, ¿no? Y, por ejemplo, las bienaventuranzas, San Mateo sube a la montaña, Jesús se nada. Ahí enseña. Pero en Lucas baja a la montaña y en el valle es donde da las bienaventuranzas. Yo lo he entendido según con la transfiguración, ¿no? Que Jesús le dice a Pedro, es muy bonito aquí, pero hay que bajar. Ándale. O sea, no sé si sea eso la respuesta, me gustaría saber si... Porque ya Lucas ya no es de los apóstoles que puso Cristo. Ya, no fueron de los originales, exacto. De la iglesia que fue formada de los apóstoles. Exacto, ya. Y él, la bienaventuranza la hace en el valle, en la montaña. Bueno, aún los doctores de la iglesia dicen que en cuándo terminó bajo. Entonces, la iglesia no ha dicho ni uno ni el otro que cuál es más adecuado, pero en sí no van en contra, no se contradicen. Porque es posible, porque es posible que se podría repetir Dios la misma edad. Entonces, por ejemplo, cuando multiplicó el pan y los pescados, en uno fue 5,000, el otro fue 10,000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, Padre? Bueno, muchos de los doctores de la iglesia han dicho que 2 veces ocurrió el mismo milagro, ¿verdad? Entonces, es posible que Dios se había repetido en hablar de las beatitudes. ¿Ok? Muy bien. Ok, si pueden seguir leyendo, o alguien más quiere leer, levanta la mano. Allá. Ok, ya tiene. She has it already. Go ahead. Los libros que... No se escucha. Ahora sí. Los libros que componen la Biblia son diferentes de otras obras. Aunque están escritos por autores humanos, el autor último de toda la Biblia es Dios. Los autores humanos escribieron con su propio estilo, pero escribieron lo que Dios quería que escribieran. Por eso, a diferencia de cualquier libro humano, la Biblia está completamente libre de error. Sin embargo, no debemos olvidar que la Biblia nos enseña el camino hacia la salvación.
dispusieron su obra de modo que la gente de su propio tiempo la entendiera. Por eso, a veces sus ideas sobre física o astronomía nos parecen desfasadas, pero la verdad que Dios quiere que aprendamos se presenta sin error. Todo es verdadero. Pausa y gracias. Dice, la Biblia nos enseña el camino hacia la salvación. Algo similar a lo que dijo Carlos Acutis, no Santo Carlos Acutis, que dijo de la Eucaristía. Es la autopista para llegar al cielo. La Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Lo mismo uno puede decir de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar hasta página... Aquí mirar página 13, un poco rápido, nomás para verla. Página 13. Lo demás, ojalá ustedes lo van a leer, como tarea, si no la hicieron. Algunos que estoy viendo. No, no existe. No tenemos los que no tienen libro, obviamente. Muy bien, página 13. So, si están viendo aquí dice épocas arqueológicas y acontecimientos bíblicos. So, aquí es cuando la fe y la ciencia se unen, la historia, como algo real, hermanos. ¿Ok? So, Génesis 1 a 11, más o menos, dice, es la época paleolítico, que ocurrió antes del año 10.000, 10.000 años antes de Cristo. So, no es decir que ocurrió en este año 10.000 años antes de Cristo, sino antes de, y no sabemos cuánto. Exacto, ¿ok? Todavía ni la ciencia sabe todavía, ¿ok? Génesis 1:11 también había, cuando cambia, eventualmente va a Abraham y Moisés y todo eso están en Génesis. Son épocas mesolítico, neolítico, calcolítico, que cada vez va cambiando los años. Tiempo de Abraham, el Éxodo, ahí está todo. Más o menos, de eso tenemos fechas más exactas, más precisas. ¿Van viendo? ¿Por qué? Porque hay más detalles ahí también. ¿Ok? Y a través de los detalles, después de estudiarlos, los arqueólogos y científicos van estudiando y comparando y luego usando la Biblia aún como evidencia, diciendo, wow, todo tiene sentido, ¿verdad? Una persona como Ramsés y Moisés en verdad existieron. Es increíble. Entonces, todo eso, hermanos, la iglesia en sí y el mundo científico tienen evidencia de estas cosas, que son cosas reales, que no solamente son una historia, ay, qué lindo su Biblia que tienen. No, es algo real. So, cualquier persona que protesta contra la iglesia, que dice que la Biblia no es real, que es un mito, no es un mito. Es algo muy real. Aún la persona el Buda, por ejemplo, ¿dónde existió? Solamente es una historia, pero no existe en sí. No hay algo específico de él. Sí. Una pregunta, es más que dos preguntas, es ¿Algo en relación con esto? Sí. acerca de la Biblia. Ok. Para mí la Biblia capta lo que fue, lo que es y lo que será. Hermoso. La iglesia en sí, la Biblia capta en sí lo que fue, lo que es y lo que será. Muy lindo, ¿sí? Es eterno, porque la palabra de Dios es eterna. Excelente. Entonces, edad de hierro, ahí está el tiempo de David, coronado, Israel y Judá son conquistadas. El tiempo de cuando el cautivario en Babilonia. Ahí están más o menos las fechas, para que se den una idea. El tiempo de Macabeos, ¿verdad?
periodo helenístico, periodo romano, es el tiempo de Jesucristo. ¿Ok? Es lindo en ver esa procesión. No va a estar en su examen esto, ¿verdad? Pero más para que tengan una idea. ¿Ok? Una idea. Muy bien, página 14, por favor. Padre, no me quiero quedar con una duda. Sí. En la página 9 hay un cuadro donde da un periodo de la historia bíblica, que dice de 1700 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo. Ah, sí, ya. En la forma, para que se sepan más o menos. Ok, tiempos. Aquí es el tiempo cero, ¿ok? Jesucristo. Si es, por ejemplo, 1500 años antes de Cristo, ¿ok? Acá, bueno, a la mitad, a poner la mitad, más o menos aquí, la mitad es 750 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez se está acercando a cero. En vez de crecer acá, se reduce, porque es antes de. Ya después va creciendo. 750 después de Cristo, 1500 después de Cristo. ¿Van viendo? Sí. La línea va así, ¿verdad? El tiempo. ¿Ok? Cuando se acerca a Dios, a Jesús, se va reduciendo porque Él es cero. Literalmente el tiempo está medido por Él. Y luego ya después va creciendo. ¿Ok? ¿Podría usar como ejemplo también Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? Sí, en parte sí. Porque todo lo que antes de fue Antiguo Testamento. Pero aunque sí, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Página 14. ¿Alguien gusta leer? Ahora los de acá más enfrente. Ok, allá. ¿Qué es la historia de la salvación? Despacito, por favor. Y fuerte. ¿Qué es la historia de la salvación? Desde siempre Dios ha tenido un plan de salvación para nosotros. La historia de la salvación es la historia de cómo ese plan se realiza en la historia. Podemos ver el conjunto de la historia de la salvación como una sucesión de 7 alianzas entre Dios y su pueblo. Desde antes del principio de los tiempos, Dios tenía un plan para salvarnos del pecado. La Biblia, en su conjunto, nos cuenta la historia de este plan de salvación. Esto es lo que queremos decir con las palabras historia de salvación. El relato como el plan de Dios para salvarnos se desarrolló a lo largo de miles de años. Pero la historia de la salvación es diferente de otros tipos de historia. Trata no solo del pasado, sino también del futuro, puesto que la palabra de Dios nos ha sido revelada. Sabemos cómo el plan de salvación seguirá actuando hasta el fin de los tiempos. Pausa y gracias. Ok, ¿qué significa la historia de la salvación? Levanta la mano. ¿Qué significa? A ver acá, allá. Que era el plan de Dios, es el plan de Dios para la humanidad. ¿De qué? Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Ok.
Es una serie de alianzas entre Dios y el hombre. Pero ¿por qué creen que Dios tuvo que hacer eso? Para salvarnos del pecado. Porque fue por causa del pecado del humano, ¿verdad? Dios dijo, bueno, ahora necesito un plan para rascar a estos hijos perdidos, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios, siendo Dios, súper infinitamente misericordioso, por qué no simplemente entró en el tiempo y decir, ok, ¿sabes qué? Los salvo todos. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué se esperó tantos años, miles de años, para nacer en la Virgen María? Encarnarse, a ver, ahí atrás. Amén. A ver. Porque se tenía que cumplir el plan de Dios en Jesús. Si se recuerdan de la ley eterna, ¿qué significa la ley eterna? ¿Qué es? ¿La qué? ¿La divina qué? La divina providencia. So, ¿qué es la divina providencia? Esa es la Santísima Trinidad. ¿Pero qué es la divina providencia? Ok, el amor de Dios, pero es un poco más de eso. A ver acá. Es la mente. La mente de Dios, exacto. La ley eterna es la divina providencia que solamente Dios lo sabe. Y eso es un misterio, ¿verdad? Porque después de la divina providencia o la ley eterna es la ley divina. ¿Y dónde está la ley divina? Bueno, en Jesucristo seguramente, pero más concreta en la palabra de Dios. La palabra de Dios, excelente. Entonces, desde el principio, Dios ya sabía, porque sabe todo, no le falta nada, ¿verdad? Es completamente perfecto. Aunque Él ya sabe lo que vas a pecar, no es decir que no tienes libre albedrío. Eso es un misterio, un poco difícil para comprender. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Para Dios, Él está fuera del tiempo. El tiempo no existe para Él. Él simplemente es. El pasado, el presente, el futuro es lo mismo para Él. Sí. Es por eso que su infinita misericordia de Él nos sigue dando más y más tiempo y por eso es que se tarda en... Tarda, por decir. Porque no es tarde, nunca dices tarde Dios siempre está en tiempo. ¿Por qué permite que pasen tantos años? Sí, exacto. Regresando acá, porque lo que dijo libre albedrío también, ¿verdad? Libre albedrío es sumamente importante, porque Dios no quiere ir en contra de nuestro libre albedrío. Por lo tanto, Él toma su tiempo en enseñarnos como un buen maestro debe, ¿verdad? En vez de pegarnos en la cabeza, ¿por qué ya no lo sabes? Sí. Dios es paciente. Dios es paciente. El ser humano es impaciente. Claro. Quiere todo al momento. Quiere todo ya. Dios da tiempo porque quiere ganarse todo tu ser. Ándele, hermoso. Eso sí me encantó. Dios quiere ganarse tu amor. Y no te quiere forzar. Espiritualmente, hermanos, es sumamente importante esto. Dios no va en contra de tu santa voluntad. Dios te ama tanto que Él quiere que lo ames, pero no te va a forzar. Mamás y papás deben hacer lo mismo con sus hijos. No te voy a forzar en amarme, no te voy a forzar en llamarme, no te voy a forzar en visitarme. Quisiera que lo harías por ti mismo, porque eso es amor auténtico, ¿no? Entonces, Dios es lo mismo, aún en una forma más perfecta, porque te creó y te sabe al 100. Imagínate si las mamás ya nos conocen al 100, ¿verdad? Dios, más. Entonces, Dios es así, hermanos, es por amor.
Él te da ese libre albedrío por amor auténtico. Y si tú eres libre en amarme a mí o no. Yo lo miro así como que el libre albedrío es cuando Dios te pone pruebas para que vuelvas a Él. Yes. Pero a veces uno en las pruebas, en vez de volver a Él, como que uno se aferra a lo humano, Ajá. a lo que uno puede hacer, ¿verdad? Exacto. Pero realmente uno no puede hacer nada. Sí, claro. Y esa es la historia de la salvación. Se repite en un ciclo vicioso, ¿verdad? El ser humano a veces como que no aprende. Sí. Si me viene a mi mente donde viene Jesús como humano. Encarnado, dirás. Y es igual a nosotros humanos en el pecado. Uh-huh. O sea, como viene Él a salvarnos a nosotros, Uh-huh. a darnos esa oportunidad de podernos llevar al Padre por medio de Él. Exacto. Aún Él no fue suficiente a mandar profetas, no fue suficiente para hacer todas estas alianzas. Dijo, no, al final yo voy a mandar mi propio hijo, porque obviamente todos los demás no fue suficiente. De eso vamos a seguir hablando. ¿Quién sigue? ¿Quién está leyendo? Alguien más para que hay que compartir. A ver, quiero levantar la mano acá. Cambia de lentes, muy bien. Una buena forma de ver la historia de la salvación es considerarla como una serie de alianzas entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, una alianza era un acuerdo entre Dios y el género humano por mediación de algunas personas concretas. Una alianza es algo parecido a un contrato, pero es mucho más que un simple contrato. La alianza establece vehículos de naturaleza sagrada entre las dos partes. Una une a las partes en una relación familiar. El contrato es un acuerdo de negocios temporal, destinado a permanecer mientras las circunstancias lo exijan. La alianza de Dios une a las personas en una unión perpetua. Una sociedad mercantil es un contrato. Un matrimonio es una alianza. Pausa y gracias. Wow, qué hermoso, ¿no? Ok. ¿Qué es la diferencia entre un contrato y una alianza? Levanta la mano. A ver. Una alianza es una unión para siempre. Uh-huh. Por ejemplo, que viene siendo entre Dios y el hombre. Y pues la otra es que es solamente por un tiempo. Por un tiempo. Muy bien, exacto. Entonces, los que están casados, ¿es contrato o alianza? Bueno, los que están casados por la iglesia. Los que están casados por civil, contrato. Contrato. Por lo tanto, no es suficiente en casarse por el civil, y si los dos son católicos, no es reconocido por la iglesia. ¿Ok? No es reconocido. Los dos tienen que casarse en la iglesia católica. Ahora, adentro en la iglesia católica. Y si quieren afuera, con un parque o una playa, necesitan una dispensación del obispo para hacerlo. ¿Ok? No somos protestantes. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor. Ok, allá. Número 1. La primera alianza que leemos en la Biblia es la alianza... Espera, la historia. Ya se brincó. La historia de salvación es la historia de cómo nosotros, que somos humanos y pecadores,
hemos sido instruidos en la alianza de la familia de Dios. Introducidos, en la alianza de la familia de Dios. Podemos distinguir 7 alianzas entre Dios y los hombres a lo largo de la historia de la salvación. El número 7 en la Escritura simboliza la plenitud de la alianza, por lo que aquí resulta muy apropiado. Cada alianza se establece a través de un mediador y, aunque cada alianza refleja una promesa de Dios hacia toda la humanidad, cada una de ellas toma la forma de una relación social más amplia. La número 1. La primera alianza que leemos en la Biblia es la alianza con Adán. En hebreo, el nombre de Adán hace referencia a la totalidad de la raza humana. Por ello, esta primera alianza es en realidad única y de ella surgen todas las demás. Qué hermoso, ¿no? Número 2. Número 2. La segunda alianza es con Noé y su familia, después del diluvio. La tercera es la alianza con Abraham y su tribu. La cuarta es la alianza con el pueblo de Israel por mediación de Moisés. La quinta es la alianza con todas las naciones por mediación de David y Salomón. La sexta es la nueva alianza con toda la humanidad en Jesucristo. Por último, al final de los tiempos se establecerá la séptima alianza para toda la eternidad. Wow. Si intentamos ver así la historia de la salvación, nos resultará más fácil entender la Biblia como un todo. Este es precisamente el objetivo de este libro, aprender a ver cómo cada parte de la Biblia encaja en el plan de Dios para nuestra salvación. Ok, hermanos, si ven a página 15, miren la tabla que está allí. Ok, esto sí va a estar en el examen. Memorícense esta tabla, por favor. Y los digo con mucha anticipación. Y lo voy a repetir muchas veces. ¿En qué aspecto digo esto? Ok. Página 15 dice, con cada alianza adicional, la relación entre Dios y la humanidad se manifiesta a través de una forma de relación social más amplia. Si ven arriba, primero dice Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús. ¿Ven eso? Sí. Muy bien. Ahí solamente ven 6, ¿no? 1, 2, 3. Vale, muy bien. El séptimo no está allí, pero se tiene que saber que hay un séptimo, ¿ok? Entonces, en el lado dice mediador, función, forma y signo, ¿ok? Hay que ver, Adán, ¿qué significa? Él es el mediador y su función es marido. Qué hermoso, marido. Su forma, matrimonio, y el signo es sábado. Muy bien, ¿por qué sábado? Cuando descansó Dios, ¿no? Muy bien. Noé, función, forma y signo, arco iris. ¿Se recuerdan el arco iris? ¿Qué significaba el arco iris? Levanta la mano, no escucha. A ver. La unión con Dios con los hombres. Muy bien. ¿Qué iba a decir acá? Muy también. Excelente. Muy bien. Pacto, es lo que había dicho acá. Ya era parte de la alianza. Muy bien. Abraham, función. ¿Jefe de qué? De un tribu, forma. Muy bien. Y que era parte, que era el signo, que era parte del tribu. Muy bien. Muy bien. Moisés, función. Juez. ¿Se recuerdan que él eligió cuántos? No, él no, él eligió los 10. Él eligió a algunas personas para ayudarlo, ¿no? ¿Cuántos fueron?
12, muy bien. ¿Mande? Aarón fue un sacerdote levita, sí. Que es aún su hermano. Moisés fue un juez también, ¿verdad? Él también necesitaba ayuda a ser juez. Creo que eligió 72. Muy bien. Forma, nación. La nación. Signo, Pascua. ¿Dónde sale eso en la Sagrada Escritura? En el Éxodo. Excelente. Se recuerdan. Muy, muy bien. Se recuerdan todos esto. Ok, el rey David, el siguiente. ¿Qué es su función? Rey David. Muy bien. Y después su forma, reino. Claro, cada rey tiene que tener su reino, ¿verdad? Y el signo, su trono. Muy bien, eso es fácil, creo. Jesús debe ser sumamente fácil, ¿ok? Si no agarran esto, bueno, wow. ¿Ok? Fuera. Jesús, a ver, función, sumo sacerdote, muy bien. Forma, Iglesia Católica. Y el signo es Eucaristía. Ya van notando. Pero no es meramente un signo, sino es. ¿Ok? Muy bien. Esto, por favor, hermanos, memorícenselo todo. ¿Ok? Va a estar en su examen. Anótanlo, hacen highlight, lo que ustedes quieren hacer. Repetirlo en voz alta. Lo que tienen 2 meses ya para aprendérselo, ¿eh? Va a estar en el examen, sumamente importante. Y más acuérdense que no son solamente 6, son 7 alianzas, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué significa 7? Plenitud o, en hebreo significa más específico, sello, exacto. Muy bien. En el examen, hermanos, también les voy a dar mucha oportunidad de bonus points, ¿ok? Muchos bonus. ¿Ok? Si por el caso que se olvidan una cosita, no se preocupen. Ojalá que ganen el bonus. Pero para ganar el bonus es un poco más difícil. Cuidado. ¿Ok? Preguntas, dudas. Muy bien. Página 16. ¿Se recuerdan? Vamos a ir hoy hasta las 8:30 y ahí vamos a terminar, ¿ok? Porque tenemos la reunión con los líderes en la iglesia después. Muy bien. Página 16. ¿Quién quiere leer? Alguien acá al frente. A ver acá. Ok, acá. ¿Quién quiere leer? Gracias a Jao que está donde quiera. Bueno, ok. Era ya. ¿Está bien? Ok, bueno. Ok, Carlitos. Ok, Carlitos. Pobre Carlitos. No lo escuchamos lo suficiente, ¿verdad, Carlitos? La iglesia será nuestra guía. La Biblia puede ser difícil de entender. La iglesia fue creada por Dios para enseñarnos lo que necesitamos saber. La Biblia es un libro extenso y a veces complicado. Fue escrito a lo largo de miles de años por personas que vivieron en épocas muy diferentes a la nuestra. Sin ayuda es difícil que podamos entender con claridad lo que los autores de la Biblia querían decirnos. Sin embargo, disponemos de esa ayuda. La iglesia fundada por el mundo, por el mismo Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo, interpreta la Biblia sin error. Tal como Cristo prometió, la iglesia siempre nos asiste para enseñarnos cómo entender la Biblia a la luz de la tradición viva. Sin esta ayuda estaríamos perdidos. Si no tuviéramos un divino maestro que nos guiara, estaríamos a merced de las interpretaciones humanas. Y estas interpretaciones no siempre están de acuerdo. Si queremos vivir conforme a la palabra de Dios y entender la Sagrada Escritura, debemos aprender lo que enseña nuestra madre, la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bello! Muy bien. ¿Alguien más que quiere leer? Creo que era ya. A ver, ¿a qué da la oportunidad? ¿Quiere? Sí. Ahora sí.
Si puede leer lo que está abajo, por favor. Dice, ¿qué es el canon de la Biblia? ¿Qué es el canon de la Biblia? Los libros de la Biblia están libres de error por la inspiración divina. Por lo tanto, solo Dios puede revelarnos qué libro Él ha inspirado. La lista de los libros inspirados se llama canon. Canon. Canon, que viene de una palabra griega que significa caña de medir. Para que un libro se incluya en el canon, debe estar inspirado por Dios. La Iglesia ha contestado a la pregunta sobre la inspiración de un libro basándose en lo que dice la Sagrada Tradición. El Magisterio interpreta la tradición con la asistencia del Espíritu Santo. Se pegó. Desde el principio, la Iglesia ha mantenido que los libros de la Biblia están inspirados. Se apagó el micrófono. Se murió el micrófono. Ahí está, ok, ahí está. Ya regresó. Resucitó. No. Desde el principio, la Iglesia ha mantenido que los libros de la Biblia están inspirados por la tradición. ¿Conoce la Iglesia el canon íntegro? El canon. El canon íntegro. El canon íntegro de los libros sagrados. Y la misma Sagrada Escritura se va. Se sigue muriendo, no quiere vivir. A ver, ahí está el otro. Carlitos, a la izquierda, ahí está el otro. Por la tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Vaticano II desde... No, también no se preocupe. Los testimonios más importantes de la Iglesia primitiva sobre el canon proceden de los concilios de Cartago en el siglo IV y de las intervenciones magisteriales posteriores, incluyendo el concilio de Florencia. De 1441. El concilio de Trento en 1546 definió solemnemente el canon de la Escritura. Muy bien. ¿Qué significa canon? Caña de medir. Posiblemente puede ser una pregunta de bonus en el examen, ¿ok? Yo no sé. Yo les voy a dar todas las preguntas en el examen. No se preocupen. Además de eso, les voy a dar las respuestas. ¿Ok? Eso no se preocupen. No tengan miedo. Ok. Calm down. Faltan menos de 5 minutos, pero rápidamente, sí. Ajá. Sí, no, en sí ya lo tenían, simplemente no estaba formalmente, ¿cómo se dice? No estaba formalmente integrado, no estaban formalmente mencionados públicamente. Por ejemplo, el hecho que la Virgen era virgen, siempre era virgen lo que le enseñaba la Iglesia, pero la definición de dogma no salió hasta 1800 y feria, ¿verdad? Años después. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué no fue? ¿Cómo fue? Porque dice que fue por tradición. Por tradición. Y inspirada. ¿Cómo sabemos quién trae la tradición? ¿Fueron de la gente que estuvo alrededor? Sí.
Sí, a través de la iglesia. A través de la iglesia la tradición persiste. A los cardenales en comunión con el Papa y los obispos. ¿Ok? La tradición se sigue manifestando y luego después se escribe todo. También tenemos lo que son los padres apostólicos, los que conocieron a los apóstoles, como a San Juan el Evangelista, etc. ¿Ok? Lo que está escrito más lo que ellos escribieron a través de lo que vieron. Es la tradición. Pero en términos de lo que paró desde la revelación divina, paró cuando el último apóstol, que fue San Juan el Evangelista, que escribió el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Eso terminó, la Biblia termina allí. Ok, su tarea, más rápidamente para que sepan, página 17, ¿ok? Por favor de leer página 17, 18, sumamente importante. ¿Ok? Aquí da la lista de los 7 libros que los protestantes eventualmente quitaron. ¿Ok? Aún, no solamente fueron los protestantes, hermanos. Antes de los protestantes, los judíos mismos los quitaron. Oh, ok, sí. Bueno, ¿en dónde está eso? Porque en una parte también dice que incluso hay pruebas que está escrito que los judíos incluso ya rezaban por los difuntos. Sí, esos macabeos. Ok, hay que ir a página muy rápido. Página 18, lo de arriba lo va a explicar todo. Ok, yo lo leo para que veamos rápido, ¿ok? Algunos estudios judíos optaron por seguir el canon de la versión de los 70 o canon alejandrino, una colección de 46 libros traducidos al griego por varios estudios judíos. ¿Por qué la versión de los 70? En el año 70, ellos estaban siguiendo esta versión que se llama el canon alejandrino. Y otros por el canon palestino, que no contenía los libros deuterocanónicos. Entonces, lo que dice, las iglesias protestantes normalmente siguen la tradición palestina. Y por eso la mayoría de las Biblias protestantes omiten esos libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica ha determinado que los libros deuterocanónicos tienen la misma autoridad que el resto de los libros de la Biblia. Entonces, aún también, hermanos, algunos judíos de Etiopía todavía mantienen esos 7 libros en su Biblia. Eso sí, todavía usan lo que es el canon alejandrino. ¿Ok? Y son judíos. ¿Ok? Son judíos. Ellos todavía usan el original, lo que aún Jesús estaba leyendo. ¿Se recuerdan cuando fue a leer en el libro que él le dieron el de Isaías, ¿verdad? Él mismo estaba leyendo del mismo canon, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de la razón por qué quitaron los 7 libros, ¿ok? Para que sepan algo breve antes de ya irnos. La razón por qué los judíos quitaron los 7 libros es porque ellos no querían ser responsables de la muerte de Jesús. ¿Ok? En el año 70 lo quitaron y en el año 90 cayó el templo de los judíos, ¿verdad? Como Jesús ya había pronosticado, ¿no? Profetizado. Entonces, ellos no querían ser culpables de la muerte de Jesús porque ya estaba creciendo muy rápidamente. Entonces ellos dijeron, no, porque Macabeos habla de rezar a los seres difuntos, ¿verdad? Habla técnicamente del purgatorio, ¿verdad? De los ángeles, el libro de Tobit, ¿verdad? Quitaron eso.
que los ángeles también pueden interceder por nosotros. Varias otras cosas, por varias razones lo quitaron. Porque fueron tan claros que Jesús era el Mesías. Era tan claro que creo que en total son más de 600 profecías del Mesías. Y todas, hermanos, todas de esas profecías fueron cumplidas en una persona, Jesús. Jesús. Entonces por eso ellos dijeron, no, hay que quitar estos libros porque no, la gente se va a dar cuenta y olvídense. Entonces lo que hizo Martín Lutero en 1517, más o menos, él quitó estos 7 libros y lo puso como apéndice. No los quitó por completo, lo puso como apéndice. ¿Y qué pasó después? Entonces, en el año 1830 o algo así, una comité de protestantes dijeron, bueno, ¿para qué tener estos libros como apéndices? Si solamente son apéndice, hay que quitarlos por completo. Porque en ese tiempo costaba para imprimir tantas páginas. Entonces dijeron, hay que cortar esos 7 libros y por lo tanto se quedaron con ¿qué? La Biblia con menos de 7 libros. Esa es la historia. Voy a hablar mucho más de eso en la clase siguiente, ¿ok? Sí. Perdón, padre, dentro de eso también, lo que es el concilio de Yavnia, en el año 100 damos explicaciones del por qué, las razones del por qué los judíos aceptan el canon. Sí, antiguo. Exacto. Sí, y después podemos hablar un poco más de eso, de los diferentes concilios, de cómo fue cambiando, ¿ok? Muy bien, todos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, los cuales protege siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. No para recordarles, hay agua si gustan, hay café, creo que hay pan también. Hay pan también, son los que gustan. Panecito, cafecito.